Hablemos ahora de la respuesta resistente de la sección cajón, es decir, cómo se analizan este tipo de secciones estructurales. Bueno, la respuesta de la viga cajón bajo la actuación de una carga cualquiera, incluso excéntrica, y aquí tenemos dibujada pues una sobrecarga distribuida únicamente en media sección, se puede dividir en dos partes. Es decir, esta situación real se puede descomponer en la suma de otras dos situaciones, la A y la B. En la A lo que hacemos es colocar unas aristas o apoyos, colocar unos apoyos en algunas de las aristas a lo largo de toda la longitud de la viga cajón. Estas aristas son tales que conviertan la sección cajón en un pórtico intrarrelacional. Son apoyos, alguno articulado fijo, como en esta esquina, y otros articulados deslizantes, como en la esquina opuesta y también en el extremo del ala superior. Este cálculo, el cálculo, digamos, de un pórtico transversal, en el que no existe una flexión longitudinal global de la estructura, es decir, la parte A reproduce la parte más significativa de la flexión transversal de la sección, y en particular la más importante, que es la flexión transversal de la losa superior, frente a las cargas permanentes, sobrecargas y sobre todo la acción del vehículo pesado. Bien, pero decíamos que el estado real era la suma de dos estados, el A y el B. El A en el que restringíamos los movimientos de una serie de aristas. Bien, para que la suma sea realidad, en el estado B debemos colocar en esas mismas aristas las reacciones del estado A. Esta es la segunda parte de la descomposición. Entonces consiste ya en calcular la viga cajón eliminando los apoyos ficticios y utilizando entonces como acciones las reacciones obtenidas en el cálculo A. Y esto es el cálculo longitudinal de la viga. Es decir, el análisis de la viga real frente a cargas excéntricas lo dividimos o lo descomponemos en un cálculo transversal A y en un cálculo longitudinal de la viga ya B. La segunda parte, el cálculo longitudinal, a su vez, que lo vemos aquí, señalando, a su vez puede dividirse o descomponerse en dos partes. La parte A simétrica y la parte B antimétrica. La parte simétrica, la parte A, da lugar a una flexión longitudinal de una viga con cargas simétricas y equivale a suponer la carga exterior centrada en la sección. Y es un cálculo de una viga normal y corriente que nos dará pues, unos esfuerzos cortantes, unos esfuerzos de flexión, unos rasantes, cálculo de una viga. La parte antimétrica, que es la B, la de la derecha, representa el resto de acciones no utilizadas en la parte A, es decir, la parte simétrica, y la diferencia de acciones entre la parte original y la parte A es la parte B. Su resultante vertical va a ser nula. Fijaos que es parte antimétrica, las cargas verticales de los dos aristas inferiores son antimétricas y las de horizontales son iguales y contrarias. Por lo tanto, su resultante vertical es nula. Y su resultante horizontal, pues también es nula. Da lugar a la torsión de la viga. El fenómeno global de la torsión, que incluye pues, la torsión típica que hemos estudiado siempre, que es la torsión de Saint-Venant, pero incluye también otros fenómenos asociados a la torsión, como son el alabeo coaccionado y la distorsión, que ya veremos que en general en las secciones cajón de los puentes esos dos términos, el alabeo coaccionado y la distorsión, pueden ser en general despreciados. Bien, volviendo atrás, tenemos sección cajón sometida a cargas exteriores, descompuesta en flexión transversal y flexión longitudinal, y la flexión longitudinal descompuesta en flexión longitudinal centrada, por decirlo así, y fenómenos asociados a la torsión, que son torsión de Saint-Venant, alabeo torsional y distorsión. Vamos a ver ahora la parte A, es decir, la flexión transversal de la sección cajón. Bien. Vamos a tratar aquí el cálculo definido anteriormente, en el que suponíamos que las aristas del cajón no se movían a lo largo de toda su longitud. Es representado en esta imagen.
Lo que supone considerar a la sección transversal, ya lo dijimos, como un pórtico intranslacional. Aquí obtendremos esfuerzos transversales de las paredes del cajón. A esos esfuerzos habría que sumarles en el citoanálisis los debidos a la distorsión, si bien en la práctica ya veremos que pocas veces son tenidas en cuenta por su pequeño valor relativo y se suelen despreciar. Por lo que en la práctica toda la flexión transversal de la viga cajón la solemos tomar de este cálculo. Bien, y aquí tenemos dos modelos para acciones distintas. Así, por ejemplo, para las acciones de peso propio, carga permanente, sobrecarga repartida, extendida a toda la viga, temperatura y efectos relógicos, puede considerarse que están uniformemente repartidas a lo largo de toda viga y que producen una deformación transversal cilíndrica, permitiendo reducir el problema espacial al de un pórtico transversal de ancho unitario. Y por lo tanto, estas acciones que hemos señalado se pueden calcular simplemente haciendo un pórtico transversal unitario de ancho 1 metro. Ahora, hay cargas para las cuales la deformación ya no es cilíndrica, como son la sobrecarga repartida no extendida a lo largo de toda viga y sobre todo las sobrecargas puntuales, los vehículos pesados. Para determinar correctamente la respuesta del cajón, va a ser necesario discretizar por elementos finitos o por el emparrillado espacial una longitud de cajón que suele ser del orden de 3 veces su anchura. De los esfuerzos obtenidos en el modelo primero, que es un simple pórtico, y en el modelo segundo, que es una estructura espacial, obtendremos la respuesta a flexión transversal de la viga, que será casi toda la respuesta de la viga transversalmente, en la práctica toda. Bien, visto cómo se obtienen los esfuerzos transversales, vamos a ver ahora cómo se obtienen los esfuerzos de flexión longitudinal, los que están en esta segunda imagen representados por la letra A, es decir, la carga simétrica, la parte simétrica. Bien. La teoría elemental de vigas, porque al fin y al cabo un cajón sometido a carga simétrica respecto a su eje longitudinal es una viga, un puente cajón es una viga, en este caso, decíamos que la teoría elemental de las vigas establece que bajo una solicitación centrada se produce en la viga una ley de flexiones longitudinales y de esfuerzos cortantes que producen a nivel seccional unas tensiones como están representadas en esas dos ecuaciones. La típica fórmula, tensión normal es igual a momento por distancia al centro de gravedad entre momento de inercia de la sección, y tensión tangencial en las almas es igual al flujo de tensiones entre el espesor del alma es igual al cortante por el momento estático entre espesor del alma y momento de inercia. Y aquí vienen reflejadas esas tensiones que son simétricas. La tensión tangencial, si está tomada en las almas, es de cortante, si está tomada en las alas, es una tensión rasante. Bien. Tengas en cuenta que la obtención del flujo de tensiones tangenciales, Q sub S, para tener las tensiones tangenciales, debidas al esfuerzo cortante, es muy sencillo si la viga es una viga cajón simétrica. Pero que para el caso de secciones no simétricas o las secciones multicelulares, no es inmediato, debiendo recurrirse a las ecuaciones de deformación tangencial que proporcionan el alabeo de la sección, y por lo tanto tiene su complejidad. Y ya bueno, hay que recurrir a un programa. Se puede hacer a mano, pero hay que recurrir a un programa. Al respecto de la flexión, no es cierto que la distribución de tensiones normales sea constante a todo lo ancho en el ala superior e inferior, tal como está representado en esta figura, tal como dice aquí la fórmula de Navier. No, esto no es cierto, no es cierto. Para aproximar, realmente no es cierto porque las tensiones longitudinales tienden a concentrarse, a tener un valor mayor cerca de las almas, por el efecto del arrastre del cortante. Para aproximar la respuesta, para tener en cuenta ese efecto no lineal, se utiliza el concepto de ancho eficaz, entendiendo el ancho eficaz como aquella porción de la losa superior e inferior, aquí está sombreada, que utilizándola para obtener las inercias y centro de gravedad de la viga, obviamente serán inercias y centro de gravedad ficticios, se obtiene el mismo bloque integrado total de tensiones en las alas,
Por tanto, hablamos de que habrá un ancho eficaz para el ala superior y otro ancho eficaz para el ala inferior. Hay una regla muy simple para aproximar ese valor de ancho eficaz, que en la losa superior es L0 sextos, tanto para el voladizo exterior como para la losa interior, y en la losa inferior es L0 décimos. Siendo L sub 0 la luz del puente, si es un vano biapoyado, o la distancia entre puntos de inflexión de la deformada, que sería 0,6L si es un tramo intermedio, y 0,8L para un vano extremo. Total, que aquí está representado en esta figura los anchos eficaces, y aquí, en esta fórmula, sumados, los correspondientes a cada porción de las alas. Es decir, a efectos de cálculo a flexión, es decir, a efectos de la fórmula de Navier, tendremos que entrar con una inercia ficticia y una posición del centro de gravedad ficticio obtenido de haber transformado nuestra sección de unos anchos reales de ala a un ancho reducido de sección eficaz. Y con eso pues obtenemos la respuesta de la parte simétrica de la flexión. Así de fácil. Y teniendo en cuenta además, ya hemos hablado antes de ello, del efecto Resal. El efecto Resal lo que nos da también es una variación, una reducción en las leyes de tensiones tangenciales debidas al cortante. Bien. Es cierto cuando la viga cajón tiene canto variable. Lo hemos explicado antes. En este caso, la componente vertical del estado tensional longitudinal, aquí incremento de Q sub Z, recoge una parte del esfuerzo cortante Q sub Z y por lo tanto a efectos de el alma realmente lo único que le está solicitando de verdad es un cortante reducido QW igual a QZ menos incremento de QZ, siendo incremento de QZ el momento que soporta la sección en ese punto por tangente de alfa, siendo alfa el ángulo que forma con la horizontal y la inferior y dividido entre Z canto mecánico. Es decir, el canto variable ayuda a resistir el cortante disminuyendo las tensiones tangenciales. Bueno, veamos ahora a la parte antimétrica del cálculo del puente. La parte antimétrica, aquella que tenía una resultante vertical y horizontal nula, pero que sometía a los fenómenos de torsión a la viga. Recordamos que los fenómenos de torsión eran tres: la torsión de San Venant, el alabeo y también la distorsión, siendo los dos últimos poco importantes o despreciables en general en los puentes cajón, salvo excepciones de las que hablaremos o comentaremos más adelante. Bien, decimos entonces que por la excentricidad de la solicitación, la sección cajón está asociada con tres fenómenos: la torsión de San Venant, la que hemos estudiado y conocemos y dominamos, el alabeo ecuacionado y la distorsión. Empezamos hablando de la importante, que es la torsión de San Venant. La torsión sabemos que produce un estado en la viga monocelular, un flujo de tensiones a lo largo de las cuatro paredes que forman el cajón, y ese flujo es constante y vale el torsor dividido entre el doble del área encerrada por la línea media del cajón. Vamos a despreciar aquí lo que puede aportar la torsión los voladizos, que es orden de magnitud inferior a lo que aporta las paredes que rodean el cajón. Las tensiones tangenciales serían en cada pared el flujo tensional dividido entre el espesor de la pared. Bien, el giro diferencial a torsión entre dos secciones es igual al torsor dividido entre el módulo de deformación transversal del hormigón y el módulo de torsión o la rigidez a torsión, que se puede calcular despreciando, como hemos dicho antes, los voladizos del cajón, como el doble de omega al cuadrado entre la integral a lo largo de todo el perímetro del cajón del diferencial de perímetro entre el espesor. En una sección cajón típica se obtiene fácilmente con esta fórmula que está aquí descompuesta. La ecuación
que da la deformación diferencial de torsión entre una sección y otra, establece la manera de obtener la ley de momentos torsores en una viga bajo cualquiera de sus combinaciones. Es decir, el torsor que solicita la viga en el modelo de la parte antimétrica da lugar a unas torsiones que se resisten, torsiones San-Venant, y que la viga cajón se comprueba según los criterios, según los métodos que marcan la norma EH española o el Eurocódigo. Dará lugar a una comprobación tensional del hormigón y dará lugar también al dimensionamiento de unas armaduras longitudinales a lo largo del perímetro del cajón y unas armaduras transversales a lo largo del perímetro del cajón que se tendrán que sumar a las de flexión transversal y a las de cortante y a las de rasante. Bien. El alabeo torsional, que digamos que es la segunda pata de los fenómenos torsionales, se produce cuando la torsión es variable o existe coacción extrema al alabeo. Entonces se produce un estado tensional longitudinal, que es complementario a la torsión de San-Venant, el yin y el yang, que conduce a la producción de desplazamientos longitudinales. No obstante, como la viga cajón es una sección cerrada, las tensiones longitudinales que se producen por el alabeo no son muy grandes, ya que casi toda la torsión se resiste mediante la torsión de San-Venant y no mediante el alabeo torsional. En la práctica, decimos entonces que el alabeo torsional se desprecia, que aunque existe siempre, existe en una pequeña magnitud, en una magnitud tan reducida, que puede despreciarse el alabeo torsional. Y pasamos a la tercera pata de los fenómenos asociados a la torsión, que es la distorsión. Efectivamente, la torsión de San-Venant y el alabeo torsional son el yin y el yang, manifestaciones de la torsión, cuando se considera que transversalmente es indeformable. Y lo que puede ocurrir, pues porque las paredes son muy gruesas o porque hay muchas vigas riostras o cualquier otro efecto. Pero en realidad, la sección transversal se va a deformar por efecto de torsión. Esa deformación transversal se llama distorsión. Se produce por la distorsión unas flexiones transversales que en estricta teoría habría que sumar o suplementar a las flexiones transversales que ya hemos visto antes en el apartado 4.1. Bueno, la distorsión al final lo que provoca, aquí lo vemos, en lo que provoca, es unas fuerzas S, que están autoequilibradas, aplicadas en esquinas opuestas, que lo que van a hacer es deformar la sección, distorsionarla, según este esquema, con desplazamientos de cada una de las caras del cajón, V sub 0 en el ala superior, V sub U en el ala inferior y V sub S en las almas. Cuando la viga cajón tiene una relación ancho-luz grande, mayor que 0,15, considerando el ancho del cajón, no el ancho del tablero, entonces la distorsión puede ser significativa. Lo que es muy poco habitual, porque ya hemos dicho que las secciones cajón se suelen utilizar para luces medias y altas. Y con luces medias y altas, a no ser que el cajón sea anchísimo, lo que hemos visto que tampoco se suele realizar, porque cuando la sección es muy ancha no se recurre a la sección monocelular, pues entonces llegamos a la conclusión de que la distorsión en la práctica, en la mayoría de los puentes, no tiene importancia, no es significativa. Podemos decir que en la práctica puede despreciarse si la relación entre el ancho del cajón y la luz es menor que 0,15, que pasa pues en la práctica totalidad de los puentes cajón. Entonces, como resumen del comportamiento resistente a una viga cajón, tenemos esta figura extraída de los apuntes de Javier Manterola, que es un esquema de el funcionamiento de la sección cajón, pues como suma de estados. Es un poco un resumen de lo que hemos visto antes. Bien, ¿qué modelos utilizamos para el análisis? Ya hemos comentado antes que el cálculo longitudinal de los tableros en sección cajón puede ser o analizarse como un modelo de viga y por tanto un modelo unidimensional y por tanto un modelo sencillísimo de calcular,
siempre y cuando la relación entre la luz y el ancho del cajón sea mayor o igual que 6. Sin más que corregir un poco la inercia y la posición del centro de gravedad de la sección mediante el método del ancho eficaz para contabilizar el efecto del arrastre del cortante. Con ese cálculo longitudinal podemos obtener los esfuerzos dimensionantes de flexión, los cortantes, los torsores y a partir también de ellos los rasantes, relacionados también con la flexión longitudinal. Y que los efectos del alabeo torsional y de la distorsión pueden despreciarse, puesto que L entre B es mayor o igual que 6 y son muy pequeños. Ese cálculo longitudinal debe completarse con el cálculo local transversal, que hemos visto que requerirá en general dos modelos. Ya sé, un primero tipo pórtico para las acciones que se puedan dar a todo lo ancho, que sean constantes a lo largo del tablero, y un modelo discretizado de elementos finitos o de emparrillado espacial en una porción del tablero, hemos dicho, de unas 3 veces la anchura del cajón. Este modelo, para el cálculo local transversal, recordamos que tiene las aristas fijas a lo largo de toda su longitud. Sin embargo, cuando la luz entre el ancho eficaz es menor o igual que 5, lo que es muy poco probable, el modelo de una dimensión ya no es aplicable. Esto solo se da en puentes cajón muy cortos, que en la práctica no suele ocurrir. En esos casos no suele ocurrir porque se prefiere diseñar puentes más fáciles de construir, como los puentes tipo losa. En estas condiciones, si hacemos un cajón irracional, entre comillas, porque tiene una relación luz entre ancho del cajón menor o igual que 5, ya hay que realizar un modelo de 2 dimensiones de placa espacial y que incluya además los diafragmas transversales, como vemos en esta figura. Es decir, se complica bastante el análisis. Estos modelos, de verdad laboriosos, son capaces de poner de manifiesto directamente los efectos del arrastre de cortante, los alabeos torsionales y la distorsión, que ya no es despreciable en estos casos.